días, señores estudiantes. Voy a dar inicio a la clase. Por favor, espero que se encuentren bien, a pesar de estar atravesando a nivel mundial esta problemática. Sin embargo, nosotros estamos con el mismo interés, con el mismo entusiasmo de seguir trabajando, como de igual manera de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase. Bien, usted sabe que en esta unidad estamos hablando sobre los sistemas económicos que han surgido a lo largo de la historia hasta llegar hasta nuestro sistema, que es el capitalista. Para dar a este sistema capitalista prácticamente se dieron una serie de revoluciones, a las cuales llamamos revoluciones liberales. Dentro de ellas tenemos la independencia de Estados Unidos. Uno de los principales objetivos de estas revoluciones liberales, como su nombre lo indica, liberal, era alcanzar la libertad de las grandes potencias que estábamos sumidos en los países americanos. Como su nombre lo indica, uno de los principales objetivos de estas revoluciones era terminar con el sistema absolutista, un gobierno que solo radicaba en una sola persona, como es el rey. El rey prácticamente asumía todos los poderes, y así como también terminar con un mercantilismo que, como ustedes bien saben, el mercantilismo simplemente, el objetivo busca enriquecerse, apoderarse a través de la acumulación de riquezas. Y es así que una de las primeras revoluciones, podríamos decir, es la independencia de Estados Unidos, la misma que se llevó a cabo el 4 de julio de 1776, siendo la primera reacción en contra del mercantilismo y del gobierno absolutista. Una de las principales causas para esta revolución fue que Inglaterra estableció nuevos impuestos a las colonias, debido a que Inglaterra atravesaba una fuerte crisis ante los enfrentamientos con la guerra con Francia, lo que motivó a que los habitantes de las colonias inicien una serie de revueltas y enfrentamientos, dando como resultado las siguientes consecuencias. Se inició un proceso de desarrollo económico-financiero e industrial, lo que permitió que Estados Unidos se expanda a nivel mundial con su modelo económico, ubicándole de esta manera a Estados Unidos como una de las primeras naciones a nivel internacional en el aspecto económico. Otra de las consecuencias tenemos la creación de un gobierno soberano, lo que permite crear por primera vez su constitución, sus leyes, y además conformar un estado formado por tres poderes, como es el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta independencia se puede decir que fue un ejemplo para liberar las otras colonias, un ejemplo que el continente americano, liberarse de estas colonias, de las colonias de los imperios, de los grandes imperios europeos, así como también motivó a que se origine la Revolución Francesa, debido a que ese país atravesaba una crisis económica, y no solo económica, sino una crisis general que va a dar cambios, sea en el aspecto social, económico, político, inclusive hasta cultural. Esto es en cuanto a la independencia de los Estados Unidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguien que quiera realizarla? Sabe ser un dos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro. Ya, muy bien. Donald Trump salía a la Pasamos presidencia. a la otra revolución. Otra de las revoluciones es la Revolución Francesa, la misma que se produjo el 14 de julio de 1789, siendo las principales causas: eliminar la monarquía absoluta, un gobierno incapaz de resolver los problemas que estaba atravesando el Estado, ya que gobernaba solo para él y el beneficio de sus amistades.
Otra causa es la extremada pobreza que atravesaba en aquel entonces el pueblo francés, debido a los gastos innecesarios, al despilfarro del dinero por parte de los reyes en lujos, diversiones y alimentos, mientras el pueblo sumido en la pobreza. Otra causa es una agricultura deficiente, campos abandonados, escasez de alimentos para el pueblo. Otra de las causas tenemos el pueblo debía pagar impuestos. A pesar inclusive de no tener unas buenas condiciones de trabajo, el pueblo debía pagar impuestos, y no solo al rey, sino también al clero. Y uno de esos impuestos es el diezmo. Como usted sabe, el diezmo es la 10ª parte de su sueldo, de su salario, que en aquel entonces el pobre campesino no lo tenía. Otra de las causas es la educación, la educación solamente fue privilegio para todos, originando de esta manera una desigualdad social. Lo que motivó, y principalmente se puede decir que la cabeza, los líderes de estas revoluciones, fue la clase social que surgió en aquella época, como fue la burguesía, que además de buscar su poder económico, también buscaba su poder político. Y es así como aparecen representantes como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, en las cuales Montesquieu propone la división de poderes, como es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, poderes que en la monarquía absoluta, estos 3 poderes lo ejercía el rey, donde la palabra de él era la ley del Estado. Como ustedes pueden observar y vivir en nuestro país, de igual manera, esto influenció esta revolución en los países de América, y es así como nosotros también, es más, tenemos, además de estos 3 poderes, el transparencia y control social y el electoral. El ejecutivo, que está representado por el presidente, el legislativo por la asamblea, el judicial por la Corte Suprema de Justicia. Estos 3 poderes, como lo vuelvo y repito, solo lo ejercía el rey. Luego tenemos a Voltaire, quien defendió la libertad de pensamiento y de religión. Como usted sabe, en aquel entonces el pueblo no tenía derecho, peor voz. En cuanto a la religión, en aquel entonces solo se estaba la religión oficial fue la cristiana. Lo que Voltaire plantea es que haya una libertad de cultos, una religión que el pueblo pueda elegir la que él quiera practicar o predicar. Luego tenemos a Rousseau, quien manifiesta que la soberanía radica en el pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el dueño del Estado. En la monarquía absoluta, el único soberano era el rey. Y es así como estos son se podría decir los 3 principales, pero dentro de los representantes también tenemos muchos que mencionar que defendieron los derechos del pueblo. Como consecuencia de esta revolución tenemos las siguientes, y que es la más importante: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Derechos que desde que nacemos, es más, desde que estamos en el vientre materno, nadie nos puede negar, nadie puede vulnerar nuestros derechos. Otra de las consecuencias tenemos el fin de la monarquía absoluta. Es decir, con esta revolución se terminó la monarquía, dando origen a un nuevo sistema que es la democracia. ¿Y qué es la democracia? El gobierno actual que nosotros tenemos es el gobierno elegido por el pueblo. Por lo tanto, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
dando así también como consecuencia el origen del capitalismo y terminando el sistema feudalista que ya lo habíamos visto en las clases anteriores, en el cual la principal fuente de riqueza es el dinero o capital, cuyo principal objetivo es la acumulación de riquezas. Como otra consecuencia tenemos que aparecen nuevas clases sociales, como es la burguesía y el proletariado. Burguesía que viene a constituir la clase rica, la clase poderosa, y el proletariado, el pueblo. Otra consecuencia tenemos del desarrollo del comercio y de la industria, quedando atrás la agricultura, el campo, donde la burguesía, por ser dueña de los medios de producción, compra la fuerza de trabajo del proletario. Otra consecuencia tenemos la eliminación de la servidumbre, dando lugar al trabajo asalariado. Aunque un salario mínimo, pero ya aquí el obrero, el trabajador, ya percibe un salario. Y por último, se practican los principios por los cuales inició luchando la Revolución Francesa, como es la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Claro, Licenciado, muchas gracias. Sí. Ya. Yo quiero. Otra de las revoluciones es las independencias americanas, que se produjeron a partir de 1808. Teniendo como causas internas y externas. En las causas internas, los españoles se sentían superiores a los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles nacidos en América. Mire que de ellos mismos nace esa inconformidad, ese descontento de estar en el dominio de los españoles, quienes se sentían superiores por haber nacido en España y no en el continente explotado que era América. Otra de las causas tenemos que los españoles eran los únicos que gobernaban y podían ocupar cargos públicos, mientras que los criollos estaban marginados de este poder y sufrían constantes abusos. Así como también tenemos la restricción del comercio e industria, lo que no permitió a los criollos progresar económicamente, ya que los únicos que podían realizar estas actividades eran los españoles, y si los criollos lo querían realizar, debían pedir autorización, permiso al rey, lo que estancó económicamente a los criollos y no podían progresar. Otra de las causas tenemos los mestizos, los indios y negros, constituía la clase explotada, formada por artesanos, campesinos y esclavos, y por esas mismas condiciones estaban prohibidos de una educación. Dentro de las causas externas tenemos la Revolución Francesa, como ya lo habíamos visto, y la independencia de los Estados Unidos, que fueron un ejemplo para el resto de países dominados. Consecuencias. Como consecuencias tenemos la fragmentación política, es decir, un enfrentamiento, una división política, un enfrentamiento entre los nuevos países independientes que lograron en América. España pierde sus colonias, a excepto de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y algunos archipiélagos del Pacífico. Y por último, enfrentamientos sociales en estas nuevas colonias. Esto es en cuanto a las independencias hispanoamericanas de nuestro país.
¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, señores? No. Todo está claro. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, muy bien, continuamos. Ya. Y por último, otra de las revoluciones liberales tenemos a la revolución industrial. Revolución industrial que se da inicio en el siglo XVIII en Inglaterra, la misma que se expandió por Estados Unidos y Japón. Y esta revolución va a dar cambios, sea en el aspecto social y económico. Dentro de las causas para esta revolución tenemos la revolución agrícola. El mismo hecho de utilizar nuevas técnicas como el arado con máquinas. ¿Qué pasó con la producción? La producción incrementó. Aumentó esa producción, lo que va a dar lugar a esta revolución industrial. Luego tenemos como otra causa la revolución demográfica, es decir, el aumento de población especialmente en los campos, que va a dar lugar a una migración, a un éxodo, es decir, a una migración, se podría decir casi total, del campo a la ciudad, donde se desarrollaron las principales industrias. Otra causa tenemos el desarrollo del comercio internacional, el mismo que fue gracias a la acumulación de dinero debido al comercio ultramarino y precisamente al auge, al desarrollo de la producción agrícola. Luego tenemos el desarrollo del transporte y comunicación, que prácticamente fue más rápido y barato, así como también innovaciones tecnológicas aplicadas precisamente en el transporte y la producción. Y por último, un desarrollo de una mentalidad mercantil, en la cual, como ustedes pudieron observar, aparece una nueva clase, como es la burguesía, integrada por mercaderes, comerciantes y banqueros. Consecuencias: abandonan el campo para migrar a las grandes ciudades donde se encontraban las principales industrias, pero da origen a nuevos problemas sociales, como es el desempleo, la pobreza, el exceso de población. Otra consecuencia, tenemos diferencias sociales producidas entre la burguesía y el proletariado, así como también la formación de bancos, consorcios para crear nuevas industrias. Y el reemplazo de mano de obra, que al mismo tiempo la industria se puede decir que fue una ventaja por su gran desarrollo, por el empleo de la nueva tecnología, de nuevas maquinarias, lo cual logró mejorar e incrementar la producción. Pero lamentablemente para el ser humano se puede decir fue una desventaja, porque vino a reemplazar la maquinaria a la mano de obra, originando así el desempleo. Y por último tenemos el deterioro del medio ambiente, debido a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y a la contaminación de las grandes industrias hacia nuestro medio ambiente. Esto es, señores, en cuanto a las revoluciones liberales, que ha logrado liberarnos, independizarnos, crear nuestras propias leyes, no depender de nadie, no estar sujeto a leyes de ningún país,
sino elaborar nuestras propias leyes, acorde a nuestras necesidades, a nuestros intereses, logrando así la libertad definitiva. Esta es la clase de hoy día, señores. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo está claro? Por favor, pueden hacerlo. Todo está claro, Licen. Qué Claro, bien, gracias. señores. No, Muchas Listen, todo está bien, claro. Ya. Claro, Ya, pregunto, mucho- A gracias. continuación, Claro, sí, sí, sí. Y el chao. a continuación, vamos a pasar a las actividades que tienen que realizar con esta clase. Los que puedan capturar, por favor, hágalo. Y como usted puede observar, ahí está: elaborar un mapa conceptual de las revoluciones que hemos hablado. Están las respectivas páginas en las cuales usted puede ampliar o el contenido. Y observar, por favor, ese video en el cual va a responder las siguientes preguntas: ¿cuál fue la causa económica de la Revolución Francesa? ¿Cuál fue la causa de la independencia latinoamericana? Según su criterio, y las mismas que serán desarrolladas en el cuaderno, como lo indica la planificación. Para el viernes, por favor. La planificación también está en el Classroom. Ahí está detallado cuándo y hasta qué horas usted puede entregar. Gracias, Licen. Ya, entonces, como la clase ha sido muy clara, ninguna pregunta, muchas gracias, señores, por su comportamiento, por su disciplina, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Claro, que muchas pasen gracias. bien. Gracias, hasta luego, señores.